Les pido por favor que iniciemos nuestras cámaras, abramos nuestras cámaras para iniciar el curso. Buenas tardes, Néstor, Rosario, Gustavo, no te veo por ahí, Denja, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudia, buenas tardes con todos. Perfecto. Ok, vamos a dar inicio el curso del día de hoy. Buenas tardes, buenas tardes. A nuestro taller con nuestros invitados especiales. Así es, así es. Bueno, inicialmente quiero agradecer al personal técnico del proyecto, en la persona especialmente a la licenciada Julián Tesana, a los financiadores CONCENFE y AECID, y a los periodistas que nos brindan su tiempo para poder hacer este encuentro regional de periodistas posible. El día de hoy nos está acompañando, un segundito, Néstor Becerra Rivera, quien vamos a hacer una pequeña reseña de ellos para que más o menos nos ubiquemos y conozcamos un poquito. Es periodista profesional, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene la edad de 45 años, tiene 45 años de experiencia en periodismo, especialmente radial y de televisión en señal abierta y virtual. Labores actuales en el IRTP y en el BIS Televisión Virtual, donde es productor general y conductor de Ánfora 2022 y Abriendo Puertas. Alta especialización en dirección, gestión y producción en comunicación pública, privada, institucional y marketing político y empresarial. Buenas tardes, con ustedes él está, bueno, a mi lado acá izquierdo, pero es el señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguidamente buenas tardes, nos acompaña, mucho gusto. Vamos a Martín, vamos a ver por orden de llegada, vamos a hacer Martín Flores, quien es periodista con amplia experiencia en prevención de violencia, es impulsor desde las comunicaciones por una sociedad con igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y tiene un diplomado en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. Ha sido reportero en medios radiales y televisivos de la región de Ica. En el 2019 fue coordinador de un equipo de periodistas contra la violencia hacia la mujer. Es corresponsal del portal web elcholo.com.p. Actualmente dirige Periodismo por la Igualdad, una propuesta de periodismo online con enfoque de género. Buenas tardes, Martín. Mucho gusto. Y bueno, y también nos acompaña, gracias, igual, y nos acompaña Claudia también, Claudia Lucía Arapa, quien vamos a hacer una pequeña también biografía. Licenciada en Ciencias de Comunicación con especialidad en Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín, egresada de la Maestría de Solución de Conflictos en la Universidad San Martín de Porres, periodista y conductora de TV UNSA con más de 6 años ejerciendo en el campo. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, ya los he presentado. Gracias de antemano nuevamente, les agradezco su tiempo y el valioso conocimiento que nos van a brindar durante este encuentro. Voy a comenzar presentándome yo. Soy Arlis Delgado Chávez, soy abogado de profesión, coach certificado por la ALC, soy conciliador extrajudicial y he egresado en una maestría en docencia y gestión educativa. Ya vengo también bastante tiempo trabajando con lo que se refiere a género y discapacidad, la organización con la cual vamos laburando hasta la fecha, y espero que en este encuentro nos podamos desarrollar y encontrar y nutrirnos de conocimientos de ambas formas. Lo dejo en la palabra a Rosario y luego por favor Gustavo, encantado, buenas tardes, para que también nos hagas una pequeña introducción. Rosario. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosario de Calderón. Yo soy terapeuta, especialista en violencia de género, discapacidad, con más de 10 años de experiencia. Además, soy coach de profesión y bueno, venimos ya desarrollando durante todo el año que ha transcurrido pasado todo lo que son los talleres de habilidades blandas y coach respecto a lo que es violencia de género. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y bienvenidos.
Muy buenas tardes, yo vengo en representación de Denya AEX. Se trabaja muchísimo, parte del trabajo que entiendo vienen realizando ustedes es el enfoque de la realidad contextual, coyuntural, pero expresada por medio de lo que Augusto Boal dio en llamar el teatro de imágenes y el teatro invisible. Trabajamos entonces con todo lo que son las formas de comunicación, tanto artísticas como oficiales, siempre y cuando estén orientadas a la búsqueda de cambios de conductas comunitarias. Y he sido, con tal motivo, agradezco la invitación también, por supuesto, a Julia, Herlis y Rosario, para poder conversar con ustedes, poder ver de alguna manera un tema que en este momento viene siendo observado, a mi parecer, a mi entender, un poco de soslayo, ¿no? No con la atención debida y mucho menos con la solidaridad y empatía que este tipo de situaciones, pienso, deberían requerir. Pero no sé si me estoy adelantando, creo que vamos a observar un modelo Sí, de sí, información Gus. primero. Sí, sí, pero sin antes, justo ya, Daisy Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes, acaba de ingresar. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Te voy a presentar brevemente. ¿Sí? ¿Me logras escuchar? Sí. Tardes, disculpen. Ok, no hay problema. Ya, vamos a presentar a nuestra cuarta periodista, Delcy Lisbeth Sánchez Pari, comunicadora social, habiendo estudiado en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, mujer quechohablante, con experiencia laboral en organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de promoción de las expresiones culturales, habiendo laborado en la Decana Radio Juliaca como periodista, Costitel TV como periodista, Diario Exitosa Región Puno en la actualidad. También ha laborado como encargada del área de comunicación en varias organizaciones. Buenas tardes, damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, como Muy bien buenas nos tardes a todo el señaló, panel, sí, gracias. adelante, bacán. Ya, como bien nos señaló Gustavo, vamos a ya iniciar brevemente con una noticia que el objetivo del taller en sí, perdón, del conversatorio que estamos en el encuentro que estamos haciendo es nutrirnos. Nosotros, bueno, nuestro lado como ciudadanos, por decir una forma de Rosario y mío, es a veces impactante ver ciertas noticias, en el cual nos quedan muchas interrogantes y queremos saber hasta qué punto están bien plasmadas, qué se puede hacer por ellas, o incluso saber por qué las ponen de esta forma. Vamos a proyectar un pequeño video, que es una noticia recogida de internet, y en base a eso vamos a desarrollar el presente conversatorio. A ver, me indican, por favor, si se logra visualizar la diapositiva. Sí, es visible. Perfecto. Dame un segundo que me faltó acá conectar esto acá. Compartir audio. Perfecto. Ok. Vamos a ver la primera noticia. Pero mira, primero proyectala, allí arriba tienes una pantallita. Eso, Sí, sí, no se preocupe, no se preocupe. genial. Ok, ahí va. Cientos de personas con discapacidad se movilizaron el martes en Perú con la finalidad de exigir al gobierno del presidente Martín Vizcarra acciones contundentes para garantizar sus derechos que, aseguran, son violados en distintos sectores de la nación andina. ¡Vizcarra! ¡No nos dejes morir, Vizcarra! La marcha pacífica, que inició en la céntrica Plaza San Martín en la capital peruana, se desplazó hasta el edificio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para entregar un documento en el que desglosaron las quejas que aún presenta este grupo. ¡Ministra! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Una de las personas presentes fue Mireya Orbegoso, presidenta del colectivo Yo Cuido, quien afirmó que a pesar de los avances alcanzados hasta la fecha, todavía se registran arbitrariedades hacia las personas con discapacidad. La discriminación de la sociedad,
del Estado, al no haber una accesibilidad, no haber inclusión educativa, al no haber el servicio de calidad en el sistema de salud. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Perú, existen 3.5 millones de personas con discapacidad en ese país. Uno de los manifestantes, identificado como Víctor Segarra, reconoció la actual gestión del gobierno peruano, por lo que exhortó al presidente Vizcarra a hacer mucho más en favor de los discapacitados. Ahora, quiero decirte, primo, estás haciendo muchas cosas buenas, pero ahora dedícate a estas personas discapacitadas que mucho necesitan de ti. Y no quiero figurismos, no quiero que sean congresistas como hay acá, que están haciendo figuretes y no están haciendo nada. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, el Ministerio de la Mujer recordó que en el marco Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el gobierno sigue luchando para no dejar a nadie atrás y alcanzar ese compromiso a favor de las personas afectadas. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Perfecto. A ver, iniciamos, ¿les parece con Néstor? Néstor, ¿pudiste visualizar la noticia? Cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué te parece el enfoque que se le da a esta noticia? A ver, bueno, siendo un reportaje muy breve para televisión, yo creo que yo soy, mi especialidad es televisión, ¿no? El mensaje está, creo que por la limitación de tiempo cumple el objetivo, pero creo que falta un poco más de sensibilización al tema, ¿no? Ha sido una movilización, no se dice qué cantidad de gente. Se habla así de que hay 3,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el Perú. Y lo que ha faltado es la contraparte, ¿no? O sea, ya es una movilización muy bien. Yo he sido jefe de edición en Canal 7 y lo que yo le preguntaría al reportero es ¿y por qué no has buscado la parte del gobierno? ¿No? O sea, está quedando un reportaje que puede también leerse de la siguiente manera. Si bien falta esa otra contraparte oficial, puede ser que haya sido también el inicio de una serie de reportajes. Y si ese es el escenario, un segundo capítulo tendría que ser, bueno, ¿y qué opinan las autoridades con respecto a este tema? Las autoridades del Ministerio de la Mujer, a la que pertenece CONADIS, que es la institución que agrupa a las personas con discapacidad. Y el otro escenario necesario también es el Congreso de la República. Ahora, comunicacionalmente sí cumple los objetivos de difundir, pero con estos detalles creo que podría hacerse una comunicación todavía mucho más efectiva, ¿no? Porque es una realidad complicada la de los peruanos con algún tipo de discapacidad, sobre todo el tipo de discapacidad física, que es todavía un gran problema en nuestro país, ¿no? Que eso creo como una primera idea. Usted tiene la ventaja, digamos, suerte de tener la perspectiva de verlo, de estar desde dentro del Instituto de Radio y Televisión Peruana, que seamos honestos, suele tocar esta información con seriedad y sí, dándole cierta relevancia. Sin embargo, desde su punto hacia una perspectiva de lo que podemos ver en otros medios, ¿se tocan las noticias de esta forma o suelen ser más bien, no sé si recuerda el caso de la niña Sirenita, que terminó convirtiéndose más en un tema farandulero que de apoyo a las personas que precisamente tienen alguna discapacidad, ¿no? Sí, yo te agradezco la pregunta, Gustavo, porque nos permite diferenciar cómo se está tratando la noticia en los últimos, yo diría, 10 años. Mi experiencia ha sido de televisión, mi formación es de televisión, he hecho docencia también. Y lo que puedo decir, ahora estoy haciendo radio por una razón de comodidad, ¿no? La televisión es muy estresante y estoy en otros proyectos como la televisión virtual.
Pero lo que puedo decir sobre la reflexión y comparar la televisión estatal, que todavía tiene algunas observaciones, pero es quien mejor se está acercando a mostrar realidades como la de los peruanos con discapacidad. Recordemos que en el 7 hay un programa dedicado que lo conduce a chica que era de Delgado, si no me equivoco. No, Parker. Bueno, pero el tema, la pregunta, Gustavo, es, y amigos y colegas que están presentes, el tema es cómo la televisión privada está tratando el tema. No lo está tratando el tema. Y si lo trata, como el caso de La Sirenita, que es un caso extremo, lo lleva al tema de la farándula, al tema de lo frívolo, y no es el objetivo. La televisión peruana está pasando por una crisis grave en el tema periodístico. No hablo a nivel general de la televisión, solamente en el tema periodístico, y eso tiene varias lecturas. Una de ellas es qué estamos formando en las universidades. Yo he tenido la suerte de ser profesor en la UNSA, ahí está Claudia, todavía creo que no había ingresado a la universidad, estuve por allá en el 2004, 2005, cuando en el gobierno del rector Guillén se invitaba a los periodistas, eran periodistas invitados, los profesores, y en esa condición estuve. Y lo que dije también, y lo repito ahora, Gustavo, y gracias por la pregunta, es que la televisión de esa época ya tenía algunos problemas, y tiene que ver también con la universidad, y el tema económico de las empresas de televisión, que ese es el otro gran problema. Entonces hay que hacer un trabajo de sensibilización, y hay una alternativa frente a la pregunta, Gustavo, que es la televisión virtual. La televisión virtual es la gran alternativa para personas como las que estamos tratando en este conversatorio, las personas, los peruanos con algún tipo de discapacidad. Esa es la alternativa, creo. Y hacia ahí tenemos que dirigir los ojos los comunicadores, cualquiera sea el lugar que tengamos en el escenario de la comunicación. Muchas gracias, Néstor. Tengo muchas ganas de hacerte algunas preguntas, pero quisiera también primero contar con la participación de los otros colegas. Claro. No sé si podemos contar con tu opinión, conforme los veo yo también más bien en la pantalla, van a disculpar, esto de los foros virtuales siempre es cambiante. Daisy, no sé si nos puedes comentar tu opinión con respecto a justamente el tratamiento de cómo tal vez no solamente los periodistas, que por supuesto son la cabeza de lanza, sino la sociedad en sí toma este tipo de situaciones, ¿no? Hace unos años hemos visto, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en Arequipa, que han empezado a cambiar las veredas y han hecho estos caminos de accesibilidad para personas invidentes y que tienen pues, ¿no?, unos canales y unos puntitos. Sin embargo, no se ha hecho desde ningún medio una sensibilización a la población para el uso, cuidado o respeto de los mismos, ¿no? Es una cosa un poco extraña cómo avanzamos. ¿Qué opinas al respecto, por favor, Daisy? Gracias, Gustavo. Particularmente aquí en la región de Puno, surgen una gran cantidad de este tipo de movilizaciones de las personas con discapacidades y habilidades distintas, y las cuales son someramente atendidas por los medios de comunicación, y en la mayoría de estas demandas son precisamente esto, ¿no? La falta de accesos a las instituciones públicas, las rampas, las líneas peatonales que no son respetadas por los vehículos, todo eso es una denuncia del día a día. Es decir, me atrevo a decir que no hay un día quizás en que una persona no denuncie este tipo de escaseces sociales, ya sea por los medios de comunicación, radio, redes sociales, mensajes de texto que nos llegan a los medios de comunicación. Y de estos pedidos, ¿cuántos se atienden? De 10, 1.
Hace un mes nada más una gran cantidad de pobladores en Puno, por ejemplo, las personas con discapacidad habían solicitado desde hace muchos años la instalación de el ascensor. La municipalidad de Puno no tenía un ascensor para que las personas con silla de ruedas accedan hasta el 5º piso de este edificio. Y esta necesidad ha sido cubierta a raíz de una serie de protestas. Recién, hace poco, ha sido cubierto esto. Eso pasó en Puno, por ejemplo. Aquí en Juliaca, ninguno. O sea, es nula la respuesta que el gobierno, que las autoridades le den a este tipo de demandas. ¿Cómo actuamos nosotros como medios de comunicación? Particularmente considero que somos muy pasivos. Dejamos que la noticia quede ahí en lo informático, como lo que vimos en el reportaje, ¿no? Que es informativo, meramente informativo, del panorama de ellos. O sea, no hay una evaluación, un análisis del antes y el después, y como tú decías, la sensibilización del uso de las líneas peatonales y de las normas y otras situaciones, ¿no? Los medios de comunicación privados aquí en Juliaca, Puno, yo creo que son bastante mercantiles. Muchos de ellos tratan de buscar trabajadores y buscar publicidad para pagarlos a ellos nada más, y de por medio no hay una responsabilidad social que le haga seguimiento quizás a un tema en específico o a un caso, ¿no? Somos bastante sensacionalistas. Queremos mostrar el llanto de la gente, el pedido, el clamor, pero ahí queda todo. Es un error que cometemos los medios de comunicación y los periodistas particularmente. Yo tengo 23 años y tengo prácticamente 3 años pues recién en prensa, y eso es lo que he visto ahora, ¿no? Lo que les puedo comentar también. En lo que tú ves, perdóname, y aprovechándome un poco de esta confesión de tu edad, ¿crees que en la vieja escuela todavía quedan muchos vicios del oficio? Yo creo que bastante. Particularmente... ¿Será eso lo que como periodistas no nos permite ver personas donde antes solamente se veían datos estadísticos? Es preciso lo que dices. A mí particularmente el interesarme por estos temas hace que también tenga quizás una cercanía con este tipo de organizaciones. Aquí en Juliaca, particularmente en la parroquia Pueblo de Dios, hay una fraternidad cristiana de personas con discapacidad. Entonces, eso ha hecho que yo tenga contacto con estas personas y me interese quizás un poco más a profundidad. Y precisamente con esta cercanía, yo recuerdo haber hecho un informe muy interesante con los amigos de la fraternidad cristiana, y esto caló al punto de que la organización en Juliaca recién ha sido conocida en los medios de comunicación y para otros grupos sociales. Y así como estos grupos, hay muchos que no son conocidos, porque precisamente creo que los periodistas se están enfocándose a lo cotidiano, a dar a conocer lo que pasó en el día, y ahí murió la noticia. ¿Y qué pasó al día siguiente de la persona que denunció que no había las rampas? La municipalidad puso un serenazgo en ese lugar. Ah, ya, pero ¿y el serenazgo qué ha visto al día siguiente? Los vehículos continúan estacionándose ahí. No, ya no se estacionan, ya ahora ya hacen caso a la autoridad. O sea, no hay ese seguimiento de la noticia. Nos perdemos en un día y al día siguiente ya nuestro panorama es otro. Ese tema ya lo olvidamos. A no ser que sea algo muy complejo, ¿no? ¿Cómo salir que ocurre de lo raras veces. ¿no?
cómo salir de lo anecdótico, cómo salir de simplemente uy, mira, una noticia más, volvió a pasar esto, y bueno, una raya más para el tigre. Debe ser un poco más claro para ti, estimado Martín, dado de que veo por el perfil que nos leyó inicialmente Herlis, tú has participado y de hecho participas, tienes una página que se llama CholoWeb, entiendo, donde justamente se ven temas en contra de la discriminación, ¿no? Cualquier tipo de totalitarismo sabemos que es el punto de partida para cualquier otro mayor. Entonces, trabajar en defensa de la mujer en un país tan violento, tan machista como el nuestro, ¿qué tan mayor incidencia puede tener el hecho de que encima la persona no solamente es mujer, sino que es una mujer con discapacidad? Cuéntanos, por favor, Martín, bienvenido para esta primera rueda. Coméntanos tu experiencia desde justamente ese aspecto de estar dentro de las instituciones que ven esto un poco más de cerca, ¿no? Claro, sí. Bueno, un poco para contarles que antes de la pandemia, entre el 2018 y 2019, un grupo de periodistas, entre hombres y mujeres de Ica, nos reunimos, podríamos decir, para preocupados un poco por hacer algo por este tema que en verdad lo consideramos hasta ahora como una segunda pandemia muy pasiva, muy invisible, muy invisibilizada en nuestra sociedad. A partir de ahí, pues también nos involucramos no solamente como periodistas, como comunicadores, en trabajar el tema de la prevención, sino también en visibilizar la problemática a nivel de Ica. Entonces, tan es así que lo que, digamos, podríamos considerar como un logro, uno de los logros es que la casa refugio con que supuestamente contaba nuestra provincia de Ica estaba atendiendo, funcionando, logramos visibilizar lo que era falso, ¿no? Y hoy en día, recién hace poco, 2021, se están tomando acciones para ponerla en funcionamiento. Eso por un lado. Por otro lado, también tuvimos la oportunidad de involucrarnos en lo que es la mesa de concertación del gobierno regional. Y vimos que no solamente pues pasa por el rol que cumple la prensa, un tanto desinteresada por abordar estos temas, sino por cierto sector también de los responsables que tendrían que ver estos temas a nivel de gobierno, de Estado. Mucha pasividad, poco compromiso es lo que observábamos, solamente eran reuniones para cumplir estas mesas, digamos, al menos la mesa regional de Ica. Y ahí nosotros pues dijimos, hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde la prensa, desde la comunicación, y nos convertimos pues como una piedrita en el zapato de las autoridades, ¿no? Tan es así que quisieron relegar nuestra presencia al área de relaciones públicas, una cuestión así de esta mesa, ¿no? Y ese no era el rol, ¿no? Es ahí donde hemos comprendido de que no solamente, sí, tenemos responsabilidad los periodistas, en efecto, tenemos una gran responsabilidad de visibilizar este tema, ¿eh? No solamente contra la mujer, sino más aún todavía cuando la persona presenta algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, creo que nos compete como hombres y mujeres de prensa seguir trabajando más en ello, ¿no? La pandemia nos desligó de esta problemática, aunque algunos seguimos haciendo algunas cosas desde nuestra trinchera, digamos, hoy en día, pero hay mucho trabajo por hacer. Y todavía, por ejemplo, a mí me queda la duda, yo no creo que sean personas con discapacidad, porque alguien en algún momento porque nos interesa el tema, nos mencionó que son personas con capacidades muy especiales, que quizás nosotros con nuestras capacidades completas o nuestras extremidades completas o personas sanas, digámoslo así, contamos,
y que estas personas tienen unas capacidades que son especiales. Pero ahí, por ejemplo, creo que a los periodistas nos falta también abordar y trabajar ese tema, ¿no? Lo que no se menciona, lo que no se dice, lo que no sale en los medios, lamentablemente es invisible, ¿no? Y algo que vi en el reportaje que nos invitaban a ver y que quería también aprovechar para compartirlo, no sé si es que he notado cierto grado de sensacionalismo en la nota. Y como le decía algo a la colega de Juliaca, creo, en efecto se ha presentado un video más como una manifestación más de un hecho que no ha sido trabajado, abordado previamente, ¿no? Por ejemplo, para el 25 de noviembre, ¿qué hacemos los periodistas que por lo menos nos interesamos en esto, ¿no? Ya vamos haciendo todo un trabajo ya previo al 25 de noviembre. Y nos involucramos ahí con el Centro de Emergencia Mujer, estamos haciendo entrevistas una semana antes, ¿no? Pero obviamente todavía esto no ha calado, no tiene el impacto que se desea a nivel de medios en Ica, porque no son todos, no es la mayoría, es un mínimo porcentaje de colegas que estamos embarcados, digamos, en esta problemática y que quisiéramos hacer más y aportar más, ¿no? Y sí, Muchas gracias. sí. Sí, No, solo una cosita pequeña, también el video nos presenta, nos presenta solamente una parte, ¿no? Como decía Néstor, faltaría escuchar a la otra parte, en este caso al Estado, cuál es la posición frente a esta problemática. Nada, por el momento. Muchas gracias, Martín. Saludo tu intervención y quiero comentarles precisamente, mira, yo no sabía que existía una forma concreta de llamarles, ¿no? Como en el caso de las personas con capacidades especiales, que a veces también nosotros confundimos o decimos personas con discapacidad o personas discapacitadas, ¿no? O los inválidos o los minusválidos, y no es correcto. Justamente una de las formas, y que me parece muy interesante cómo estamos abordando hasta el momento el foro, es utilizar la terminología correcta, ¿no? Inicialmente yo tenía un poco esta idea en la cabeza de tomar el foro un poco por cómo se aborda la noticia. Ahora la cosa es si se aborda la noticia, ¿no? Ante la escasez de lo que estamos viendo y la poca repercusión que tiene en nuestra sociedad, porque bueno, ya, todavía tenemos la noticia, ¿y qué impacto causa esto? ¿Cómo estamos llegando nosotros ante las personas de las que somos responsables, no solamente de informar, sino de educar? De justamente, hablamos de esta sensibilización que nos compete a nosotros fomentar, ¿no? No sé si nos pueda conversar, Claudia, por favor, de paso que también contamos con tu participación en esta primera rueda. Sí, muchas gracias. Bueno, justo escuchando, ¿no? Y retomando un poco de lo que han estado diciendo mis colegas, es el hecho de que, en primer lugar, y sí es evidente, al menos en regiones como la mía, en Arequipa, de que todavía hay mucha ignorancia quizás en torno al tema de la discapacidad, ¿no? Y que eso hace que muchos periodistas cuando vayan a presentar sus informes, sus reportes, cometan muchos errores en temas tan sencillos como lo que es la terminología, ¿no? Pero que no se conoce a profundidad. Además del tratamiento de la noticia, ¿no? Y es algo que también decía Delcy, es algo que se toma como algo del día. Lamentablemente el tema de la discapacidad normalmente se toca cuando pasa algo, ¿no? Que si hay una denuncia, si hay de repente una protesta, algún accidente o algo que sucedió en el día, ¿no? Y es donde se toma la nota, se hace la presentación del informe, pero de ahí se queda el tema muchas veces en el aire, ¿no? Muy pocas veces se le hace seguimiento, se habla con las autoridades para hacer el reclamo correspondiente, y el enfoque se queda así, es un enfoque muy superficial, donde no se le da la profundidad que se necesita en el tema, ¿no? No solamente es la protesta, porque esa protesta viene desde algún lado, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el reclamo? ¿De qué manera están discriminando, por ejemplo, a estas personas? Y que, como en el informe que nosotros hemos estado viendo, es algo que lamentablemente no se explicó.
Sabemos que están protestando, que no están de acuerdo, que se sienten discriminados. Sin embargo, ¿discriminados por qué? Falta de accesibilidad, qué normativa no se está cumpliendo, y ese tipo de cosas se tocan de una manera muy superficial y que quizás es algo que se debería empezar a mejorar, así como la accesibilidad también de los mismos medios para las personas que tienen discapacidad. Porque no solamente son las personas que de repente hacen uso de una silla de ruedas para movilizarse, que tienen algún problema de salud, sino, por ejemplo, las personas que son sordas y que no pueden acceder a los medios de comunicación, como en el caso de la radio y la televisión. Hace unas semanas tuvimos una entrevista en un programa de TV UNSA, en la cual pudimos conversar con una persona que era sorda, porque ellos tenían este problema respecto a la educación, que no tenían instituciones educativas que pudieran estar adaptadas a personas que son sordas, ¿no? Que no saben lengua de señas, que por lo tanto no pueden ellos acceder a una educación de calidad. Y esto es algo muy complejo de que ellos puedan incluso conversarlo con los medios de comunicación, porque nosotros no sabemos lengua de señas, ¿no? Entonces es también una forma de tratar de adaptarnos para que ellos puedan dar a conocer sus necesidades, qué es lo que ellos están pidiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tener un intérprete de señas para que ellos puedan participar, dar una entrevista en vivo. Es cuestión de que nosotros como periodistas y como medios de comunicación también nos pongamos un poco desde su perspectiva para empezar a profundizar un poco más en su problemática y dejar de verlo como una situación, una noticia del día, ¿no? Una protesta o un incidente que pudiera darse. Y eso es básicamente lo mismo que se veía en este informe que acabamos de ver, ¿no? Es algo muy, muy por encima, nada más. Para poder tomar este tipo de notas como parte de lo usual, de lo social, que no sea que destaque por justamente que se trate de personas con discapacidad, tendríamos que tener en general una sociedad más inclusiva. Exacto, exacto. Y eso nos incluye también a nosotros. Podemos desde nuestra trinchera virtual, ¿no? Porque como decía hace un rato, tanto Néstor como Martín que manejan, y me parece que Delcy también, en este momento estamos todos reunidos virtualmente, estamos en este conversatorio gracias a la tecnología. ¿Cómo nosotros, desde esta herramienta, podemos llegar a hacer ese pequeño clic, ese cambio? ¿Cómo podemos nosotros hacer de que la sociedad se comprometa con la noticia? ¿Cómo le mostramos beneficio en comprometerse con la noticia? Quiero un momentito, no sé si está Rosario, para que nos puedas justamente dar en concreto la forma como es que se debe abordar en la actualidad la información y cuál es esta terminología que nos falta todavía difundir, ¿no? Así es, Gus. Realmente antes era muy normal decir una persona sorda o un sordomudo o una persona ciega o una persona coja, manca, ¿no? Lo usábamos con total normalidad. Pero sabemos en este momento que esa es una forma peyorativa de referirnos a las personas con discapacidad. Nosotros, siempre que hablamos de una persona con discapacidad, resaltamos el tipo de discapacidad que tiene. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad motora de miembros inferiores o de miembros superiores, o una persona con discapacidad mental, ¿no? Antes era muy normal escuchar, es que es un retrasado, y está loco, hay que tenerlo encerrado. No, es una persona con cierta discapacidad mental, porque sabemos que hay grados. Una persona con discapacidad no es un discapacitado, como lo decían. Son personas muy capaces que logran muchísimas cosas. Una persona con síndrome de Down se creía que a lo más que alcanzaba era de repente atender mesas o dar un vuelto, ¿no? Y era un gran logro. Sin embargo, se ha demostrado, y aquí en el Perú tenemos excelentes personas con síndrome de Down que tienen carreras profesionales, que tienen aspiraciones al Congreso. Tenemos el caso de Brian, por ejemplo. Bueno, el caso de Brian, que ahorita les voy a decir el apellido, él ha aspirado al Congreso, es una persona totalmente normal, simplemente este síndrome de Down hace que tenga una forma más lenta
de poder dialogar, de poder conversar, ¿no? Brian Son Russell, personas, Brian Russell. Brian Russell, gracias, Harley. Así es. Son personas totalmente capaces, así es. Sí, sí, e importante también, o sea, la importancia que tienen los periodistas que ingresan a millones, ¿no? De millones de hogares en el Perú, está demostrado en la pandemia, nos hemos dado cuenta que la educación, a falencia de lugares de internet, de poder ir a una escuela presencial, se da por la televisión. La gente almuerza viendo televisión, despierta viendo noticieros, una costumbre, y generalmente en la noche los papás, la gente mayor o ya quien quiere informarse a cierta edad, está prendido el televisor 10, 11 de la noche, si quiere ver televisiones nacionales o regionales, ¿no? Entonces, el papel importante de los comunicadores, de los periodistas, es trascendental también en este cambio, ¿no? Es trascendental en el uso adecuado de términos, ¿no? Y cómo hacemos esto, ¿no? ¿Qué pasa, no? Nos falta demasiado, estamos avanzando recién en esto. En la universidad, por lo que tengo entendido, no se tocaban estos temas o no se abordaban, ¿no? Cómo hacer una noticia inclusiva, cómo hacer una noticia o trabajar con personas con discapacidad, ¿no? Yo les puedo dar, antes de pasar a la siguiente noticia, unos pequeños, por decir, tips, ¿no? Que encontramos en una guía, que es, por ejemplo, cuando hablemos de personas con discapacidad, no nos fijemos en su discapacidad. Él va, digamos, si es ganar un proyecto, donde digamos, pues la persona que tiene discapacidad motora logró tanto. No importa su discapacidad, importa su logro. No le demos el drama, no le demos, como decía bien Delcy, no le demos esa noticia sensacionalista o dramática, el sufrimiento de las personas con discapacidad en la ciudad de Arequipa y todo eso, ¿no? Porque eso hace que los veamos a ellos hasta por cierto punto con lástima, ¿no? Con lástima o con pena, ¿no? O decir que solamente sirven o están hechos para cierto tipo de factores, de servicios. Eso no ayuda a contribuir en su formación de ellos, ¿no? Importante también que construyan una opinión, el abordaje de discapacidad como una problemática social y no como un problema individual. El problema que tiene una persona con discapacidad no es un problema único, no es el drama de Juan, no es el drama que sufre tal persona, es el drama que sufren muchas personas con discapacidad y entender también y explicar qué hace el gobierno, ¿no? Porque es responsabilidad de un Estado de igual forma defender sus derechos, que ellos se puedan movilizar, que puedan desarrollarse y cumplir un montón de cosas que como cualquier otra persona lo puede desarrollar. Ya, con eso quisiera un poquito finalizar este bloque, mientras voy a transmitir una segunda noticia que va más abordado que al tema de discapacidad, un poco más a lo que es el feminicidio, ¿no? Que es otro de los temas que también nos interesan bastante en este foro. Gustavo, por favor, te dejo en la palabra si puedes ayudarme leyendo el titular, que está resaltado en color morado. Muy bien, ¿no? Vemos acá en primera impresión, ¿no? El tipo de los titulares de esta prensa chicha que surge perniciosamente durante la época de los 90 al 2000 y que se ha mantenido, se ha cebado en el morbo de la gente, ¿no? En el vulgo. Dice, feminicida desata el terror en mercado. Asesinó a expareja de balazo en la cabeza y luego se suicidó. Suelen haber mucho estas noticias en las que un individuo, un criminal finalmente comete un crimen, ejecuta su delinquir y se suicida. Generalmente en los temas amorosos, generalmente en los temas con los hijos, pero en nuestro país, qué duda cabe, uno de los más grandes índices de este tipo de casos son los feminicidios. Te pego, te mato, te dejo, te humillo porque eres mujer. Y más nada. No me interesa absolutamente nada más. ¿En qué punto? Yo no sé si a ustedes les pasó, yo veía, no sé si podemos quitar, gracias Herlis, por favor, la imagen. Yo veía que pasaba una cosa muy curiosa con nuestra prensa peruana, ¿no? Aparecía la noticia de la negligencia médica. Durante una semana, 15 días, un mes, salían todas las noticias de negligencias médicas, ¿no? Luego
pasaba algo, no sé, una noticia desastrosa, un padre desgraciado mató o golpeó a sus hijos o les quemó las manos, y empezaban a salir una serie de noticias, todas en la misma andanada. Nosotros desde la prensa cubrimos las noticias o las provocamos. De acuerdo al abordaje, al morbo de este mismo tipo de portadas, que sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de consideración a los menores, a las personas sensibles, presentan en sus primeras planas, casi a diario, este tipo de notas, no es justamente que nosotros estemos desde nuestro factor educativo deformando los valores de una sociedad ya de por sí bastante enferma. No sé quién quisiera participar primero o seguimos con la misma ronda de llegada de hace un momento, no sé, tal vez es un poco más cómodo. Podemos contar entonces, Néstor, por favor, con tu participación. Yo creo que sí, hay varias lecturas, ¿no? La prensa sensacionalista, como bien ha señalado Gustavo, pues busca eso nada más, ¿no? Y si vemos ese titular de primera plana y lo que falta ahí es continuar qué tanto de espacio le dieron en la página interior en el desarrollo de la noticia y qué tratamiento le dieron a la noticia, tendríamos un mejor panorama. Pero ¿qué podemos intuir de una prensa sensacionalista que se ha quedado en el morbo y no ha ido más allá en el tema de lo que puede significar una reflexión o la recomendación de un psicoterapeuta o de un psicólogo, la interpretación de un psiquiatra con respecto a por qué se está dando este tema, este tipo de violencia contra la mujer? Porque no estamos hablando de personas con discapacidad, sino un tema de violencia contra la mujer, que no solamente, que también no solamente es en nuestro país, sino es un tema mundial. Pero en el caso del Perú, ahí hay un trabajo. Ahí hay un trabajo de las instituciones como que nos han invitado ahora, de ir buscando la sensibilización, primero de los comunicadores, y de manera paralela con la opinión pública. Cómo trabajar eso y cómo trabajar un tema de educación, lo pongo en la mesa, un tema de educación de desarrollo humano. Me refiero a empezar en la casa, empezar en el hogar, que es donde nace también la violencia contra la mujer. Y la violencia en general, toda la violencia de la sociedad está en esa línea. Entonces, hay un gran reto. Y yo agradezco que estemos tocando el tema, porque en ese escenario de violencia, las personas, hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad, son quienes más sufren. Y eso no llega a los medios, a los grandes medios de comunicación. Entonces, que hay que trabajar, sí, hay que sensibilizar. Ya no se puede hacer en tiempos de pandemia eventos, seminarios, convocatorias a los periodistas, pero tenemos la virtualidad. Y la virtualidad permite trabajar spots, trabajar realidades y ejemplos de lo que se está realizando, porque hay instituciones que están trabajando. Y el ejemplo es quienes nos convocan ahora, ¿no? Nos están convocando para hablar de un tema tan delicado como es la violencia contra las personas con discapacidad, y hay tareas por hacer. Yo solamente pongo este tema en agenda porque estamos diversas generaciones y diversas visiones. De él se ha dicho muy bien que hay un trabajo que si en provincias, en las regiones, no hay atención al tema de la violencia, es reflejo también de toda una estructura social, una estructura de cambio que se requiere en estos tiempos. Y no solamente ver con la visión de Lima, porque si en Lima hay violencia, imagínense en las regiones. Y no hablo de las zonas de la selva, que también tengo conocimiento que la violencia todavía es mucho mayor. Entonces, excelente el tema, excelente las reflexiones, y las conclusiones pues ya las vamos elaborando, ¿no? Creo que por ahí puedo aportar en parte a lo que nos ha convocado las instituciones que nos han invitado.
Muchas gracias, Néstor. De todas maneras, yo percibo, y vas a disculparme, esto lo digo a título personal, tuve la oportunidad de ver parte de la reforma. Pues hombre, no podemos ser ilusos, ¿no? El canal del Estado empezaba siendo poco más que una cámara casera en cualquiera de nuestras habitaciones, y hoy por hoy es una verdadera institución que se preocupa justamente de llegar a los sitios más recónditos y a las poblaciones probablemente en minorías menos apreciadas. Pero trabajar, insisto, en este medio y trabajar con personas, con grandes instituciones que han estado y están en el canal y en IRTP y en todo lo que esto se refiere, implica que haya un academicismo, que haya una visión un poco, si cabe el término, más ilustrada acerca de este tipo de temas. Por eso discúlpame que te haga y que te pida siempre los contrastes, como hace un rato con los medios privados, ¿no? Sí, por supuesto, el Estado tiene la obligación de informar, de educar, etcétera, etcétera. Muy bien. Los medios privados, por supuesto, se rigen más por una ley de empresa, y pienso yo, discúlpame, repito, esto es a título muy personal, que no es gratuito. Pienso yo que más bien es sistematizado porque alguien tiene interés en mantenernos ignorantes y poder hacer lo que se quiere, ¿no? Pero apareció esto, tú me dijiste que me parece que se llama Byte Virtual, el medio por el que tú trabajas en Internet. Sí, es PIS Televisión Virtual. Somos un grupo de periodistas, el cherry chiquito nada más, somos un grupo de periodistas con muchos años de experiencia que hemos vivido en la televisión desde la época de la televisión en blanco y negro, y la gente lo dice en broma y lo digo también los compañeros de trabajo, que en esa época también, estamos hablando antes de los 80, el arco iris también era en blanco y negro, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? El arco iris era de colores también en esa época. Pero ¿por qué? ¿A dónde quiero llegar? Solamente pequeño nomás. Nosotros seguimos los criterios de lo que debe ser el ideal de la televisión. Yo tengo muchas observaciones a la televisión estatal, te digo, porque se está trabajando hasta ahora con una visión limeña. Yo soy de Arequipa, yo amo y quiero a mi tierra, ¿no? Y soy sureño, si tenemos que identificarnos. Y hay mucha gente que tiene el mismo criterio de hacer una televisión que eduque, que te busque el desarrollo humano. Y eso no lo vamos a lograr en este escenario. La Constitución habla de que hay una responsabilidad de los medios de comunicación privados, pero no se está cumpliendo y no se va a cumplir en el escenario en el que estamos ahora, porque si vemos lo que está ocurriendo en este momento, es peor todavía, ¿no? Tenemos una pandemia, de salud, tenemos una pandemia de corrupción, tenemos una pandemia económica, entonces... Sí, pero precisamente, estimado Néstor, y sabemos que no es cierto, pero tratemos de creer que sí. Dicen que los chinos usan una misma palabra para crisis y oportunidad, ¿no? Creámonoslo, pero no nos claro, no, lo que hay que tener es optimismo. Pero lo que tenemos muy bien, y que justamente es un poquito lo que quiero apuntalar, es que a pesar de que pueda haber habido intentos de manejar la información, de tergiversar o de segmentarla, hoy precisamente tenemos esta ventana que es la Internet, y que no está y no puede ser regulada por esos intereses. Todavía nos queda un espacio donde pelear limpiamente, y es donde curiosamente ahora la gente accede más. Hace un momento Herlis comentaba que la gente se sienta a almorzar y mira televisión. La verdad que yo envidio esas épocas, ¿no? Porque ahora yo veo que la gente se sienta a almorzar y saca el telefonito, antes era la caja boba, ahora ¿qué se dice? La pastilla boba, ¿no? Y nos salimos de allí. Pero, ojo, que nosotros también tenemos acceso allí como gestores de contenido.
Te agradezco muchísimo la participación, estimado Néstor. Vamos volando con el tiempo, por favor. Delcy, no sé qué nos puedes decir, tú qué nos puedes comentar de este tipo de enfoques tan amarillistas y que más bien parece que provocaran que los medios necesiten producir estas noticias y que la gente necesite consumir estas noticias sobre feminicidios, sobre violencia extrema, sobre amarillismo. Gracias, Gustavo. Es que eso vende. Y es lo que muchos directores de diarios, de medios de comunicación, van a tener que seleccionar o van a tener que direccionar la noticia a estos titulares. ¿Realmente vende? O sea, ¿tú crees de veras que las personas, no sé, a mí me cuesta un poco creer, a mí me decían antes, ¿no? Yo soy músico, entre otras cosas, me decían, tienes que hacer música de otros. Yo decía, pero ¿realmente tengo que hacer música de otros? ¿Qué pasa con nosotros? Sí, tienes que hacer este tipo de música porque esta es la que está de moda. Entonces, cuando ya toques y seas famoso y toques lo que está de moda, pero yo pienso más bien que muchas veces no es que venda, sino que nosotros pretendemos de que venda, ¿no? Nosotros lo ponemos allí, le decimos a la gente, ojo, esto es lo que está de moda. Claro, y es lo que hay, ¿no? Es lo que hay y lo que te puedo vender. Entonces, es una intención, pues, que tiene el director de prensa, el editor, ¿no? Por ejemplo, mira, yo hace rato acabo de venir de cerrar edición, de mandar mis noticias. Lamentablemente la región de Puno, mira, 19 días ha registrado 3 feminicidios. Y el último hecho ha causado... O sea, el término era horrendo, ¿no? Sangriento, era eso. Porque se trata de un padre de familia que el 9 de enero denuncia la desaparición de su esposa en el distrito de Sangabán, de la provincia de Carabaya, la selva puneña. Denuncia el 9 de enero la desaparición de su esposa. Y después de 6 días, el varón en estos 6 días la busca a la mujer. Se suma a las jornadas de búsqueda y al 6º día encuentran un cadáver en la orilla del río Inambari. Y el varón escalofriantemente dice, esta no es mi esposa. Y efectivamente era una mujer que había sufrido un accidente de tránsito en ese mismo sector, pero a un comienzo sí la reconoce. La reconoce y después dice, no es mi esposa. A mi esposa yo la maté de un balazo, con complicidad de otras 2 personas, la quemamos y la enterramos. Esa confesión nos servía a nosotros muchísimo, y todos los medios de comunicación han utilizado la historia a su manera, y como la han querido. Hoy precisamente todo el pueblo de Carabaya se ha convocado a una movilización para pedir justicia por las 3 víctimas de feminicidio. Y el titular que yo he mandado esta tarde es: multitud exige justicia para 3 mujeres que fueron asesinadas en Carabaya. Esto yo te aseguro que va a cambiar en el diario. Yo he mandado así, que es un poco más calmado, ¿no? Que es lo que la gente pide, multitud pide justicia. Pero yo te aseguro que mañana otro va a ser el titular, o quién sabe. Pero es que eso no suele pasar, y yo recuerdo muchísimo, había en los titulares del famoso diario Marca, ¿no? Donde decía, Gil se afana su estofado porque le sirvió la comida fría, y era una cosa pues increíble, ¿no? Tenías que tener un conocimiento de la replana, ni siquiera te hablo del argot popular, ¿no? O sea, tenías que tener conocimiento del lenguaje delincuencial para entender ese periódico, era una cosa impresionante. Pero volviendo un poquito al asunto, Martín, ¿consideras tú que nosotros, desde los medios virtuales en los que estamos, podemos hacer una contrapartida a este tipo de agresión de los medios que buscan la noticia desde un punto de vista empresarial, ¿no? Yo te comento porque estoy contento de ver que hay mayor cantidad de medios y todo, y sabemos todos, tiene mucho más acogida Sin Guión o La Encerrona que muchos programas que salen día a día en señal abierta, ¿no?
¿Es una buena alternativa la que tenemos con este medio? Yo creo que sí, yo creo que es una buena alternativa y que ayudaría bastante a sensibilizar. Lo que pasa es que hay que ahí explotar esta nueva herramienta que tenemos, ¿no? Desde el TikTok y todo lo que hay, es importante trabajar ahí. Creo que no estamos aprovechando ese espacio para lanzar mensajes de sensibilización, ¿no? Abordar temas en concreto, porque el Internet y esto del TikTok y todas las, el Instagram, todo eso es breve. Y ahí tenemos que tener una capacidad de síntesis y ahondar en sí lo que se quiere decir, el mensaje que se quiere dar, ¿no? Y si queremos cambiar, en realidad es un trabajo de a largo plazo, no va a ser inmediato. De repente podría tener efecto y mayor impacto en la juventud, en nuestra niñez. Ya, si bien es cierto, hay avances a nivel de currícula educativa, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, ahí nos toca a los periodistas, a los comunicadores, poner nuestro granito de arena y aprovechar estas herramientas. Y hay una, perdóname la interrupción, hay una proclividad, ¿no? Estas generaciones nuevas que vienen son generaciones más vegetarianas, más ciclísticas, más de deseos de cambios, de inclusión, muchas veces llevados también por Bartolomé y Todos-Me, ¿no? Pero en general yo noto, no sé si es solamente mi percepción, hay un ánimo de una juventud que está dispuesta a poder hacer estos cambios que antes se veían como que con más cinismo, ¿no? Claro, no se visibilizaba. Ahora tienen la oportunidad del Internet, entonces la información está ahí, entonces las campañas, las movilizaciones, son más creativas en ese aspecto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y habría que, quienes estamos interesadas en trabajar esto, por ejemplo, empezar por agendar los temas de la salud mental. Estos cambios van a tener que... ¿Qué hace el Estado? Hay compromisos de este nuevo gobierno que lo anunció el presidente, muy ligeramente, muy sutilmente, pero se anunciaron. Yo noto un gobierno, un Estado que no está agendando esta problemática, ¿no? El tema de la violencia, el tema de la inclusión no se está, si bien está en el papel, pero no hay mayor interés. Entonces, uno, salud mental, otro, sensibilizar sí a los periodistas, sensibilizar a las propias autoridades, a las instancias regionales que están obligadas por ley a trabajar, visibilizar el tema del 10% de cuota que tienen los medios de comunicación, privados sobre todo, para agendar estos temas, ¿no? Yo cuento una experiencia que cuando estuvimos en la instancia regional, la ley 30364 señala que los medios de comunicación están en la obligación de ceder el 10% de su programación para promover este tipo de mensajes de prevención preventiva contra la violencia. Sí, pero no sé, yo me acuerdo en la década de los 80 también por ley se pretendió desarrollar el civismo y a las 12 del día tenías que ponerte la mano al pecho y cantar el himno nacional. ¿No es un poco contraproducente obligar a la gente a ver? ¿No sería más interesante que nosotros más bien desde nuestras capacidades creativas, no es que consigamos un 10% porque alguien dadivosamente nos lo confiere, ¿no? Sino que nosotros podamos hacer de que los temas sean tan importantes que suban al tapete per se. Claro. En Arequipa yo veo, por ejemplo, ahora hay un movimiento teatral muy fuerte. Como nosotros sabemos, el teatro originalmente era un reflejo de lo que eran las sociedades y contaban sus problemas por medio, pues, de escenificaciones. El equivalente actual son estas miniseries que muestran nuestras costumbres, nuestros usos, muchas de las que ha hecho Efraín Aguilar y este otro señor, se me fue el nombre. Uy, qué mal, se me fue el nombre, en fin. Y una serie de series donde las personas se sienten identificadas, no debiera ser por allí tal vez de los medios de comunicación donde nosotros podamos justamente buscar esa inclusión, hacer de que las personas vean de que, oye, estoy en silla de ruedas y necesito cruzar la vía pública, ¿puedes por favor tener la decencia de no cuadrarte en la línea cebra?
pero si nosotros no lo ponemos de manera visible y solamente lo colocamos por obligación, ¿no sería más bien generar un rechazo? ¿Qué opinas, ya cerrando, y perdónenme, al respecto, estimada Claudia? Bueno, es que en el tema de hablar acerca de violencia y el tipo, los casos de feminicidios que se dan en nuestro país, en nuestras regiones, es un tema en realidad bastante complejo, ¿no? Escuchaba a Elsie que nos comentaba acerca de este caso de feminicidio que se ha dado en Puno y cuando nosotros escuchamos el relato es en lo que lamentablemente muchos medios de comunicación se centran, ¿no? En hablar y generar hasta un tanto de morbo respecto a cómo se dio el crimen, en qué estaba pensando esta persona, o qué es lo que supuestamente motivó al feminicida para llevarlo hasta este punto, ¿no? Y lo que hace que muchas veces incluso sea malinterpretada la información y salgan los típicos comentarios por parte de otras personas que no están informadas, no están educadas en cuanto a ello, y dicen, bueno, entonces la mujer tenía la culpa, ¿no? Esta mujer lo provocó, Ya. hizo que se enojara, ¿no? Sí, Entonces, claro, mal orientado. claro, Claudia. Pero mira, fíjate, yo te lo comento, obviamente pasamos por un problema tremendísimo, empieza el morbo y las personas tenemos una naturaleza morbosa, pues si escuchas gritos, ruidos, un atropellamiento fuera de tu casa, quieres salir a curiosar, quieres salir a ver, ¿no? Ese es un problema, pero más problema es cuando desde los medios justamente nos quitamos la capacidad de educar, lo centramos en el morbo y lo naturalizamos, ¿no? Exacto. Hace unos años a mí me contaban el crimen de Chayapampa y era una cosa terribilísima. Han pasado 40 años y el crimen de Chayapampa pues es un granito de arroz en un mar de aguadito que estamos comiendo todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros en nuestro rol de comunicadores tal vez organizarnos, tal vez asociarnos, tal vez buscar, porque yo escucho mucho que se dice justamente, no, los medios, pero nosotros somos los medios. Los medios están construidos de nuestros huesos y de nuestro talento y de nuestra carne, ¿no? A veces es decir, los medios como mencionar al dueño del medio y, no sé, somos comunicadores, no creo que debiéramos restringirnos tanto. Claro, es que considero que lo que hay, el rol y la responsabilidad también está en complementar esa información, ¿no? No solamente hablar del suceso, sino decir por qué está pasando esto, qué es lo que se deben hacer, conversar con las autoridades que sabemos que también deberían estar mucho más involucradas. Hay mucha desidia, por ejemplo, aquí en Arequipa, que a pesar de que hay instituciones, organizaciones que están tratando de luchar contra la violencia, sabemos que también, por ejemplo, desde el gobierno regional está bastante abandonado este trabajo, más allá de los problemas que tienen aquí en Arequipa y que han tenido que ver de nuevo cómo organizarse. Ya desde antes se hablaba mucho por parte de las organizaciones de el gobernador no está asistiendo a las reuniones, ¿no? Entonces, desde allí también complementar cuál es el rol y la responsabilidad de los funcionarios, cómo se debe seguir trabajando en salud mental, qué es lo que está pasando, explicar para orientar también a la población de por qué se dan estas cosas, y no solamente se queden con la historia triste de una mujer que lamentablemente fue asesinada, sino también en qué podemos seguir haciendo para evitar que este tipo de casos se sigan replicando, que eso es lo más triste más adelante, ¿no? Que al final nosotros informamos de un feminicidio y a la semana o a las semanas tenemos que estar informando de otro, y eso es lo triste. Efectivamente, yo les agradezco muchísimo, podemos tomar algunas conclusiones, considero que es pertinente siempre. Estamos viendo que sí necesitamos desarrollar una sensibilización, no solamente a nivel de medios y el tratamiento de cómo se da en las noticias con respecto a la violencia, con respecto a la discriminación, y más aún con respecto a la discriminación y violencia ante las personas con discapacidad. Tenemos una segunda conclusión, que es que nosotros jugamos probablemente el papel más importante en todo ello. Es cierto, probablemente vamos a mandar nuestros titulares y nos los van a mutilar, cambiar, modificar o qué sé yo,
pero aún así nosotros todavía tenemos la tarea de escribir el primer lead, el primer titular, y en eso pues la responsabilidad siempre va a ser nuestra. Y tenemos, me parece, me animo a concluir, un grupo de personas que ya estamos teniendo una preocupación por el tema, que estamos sacando esto a la luz, que estamos preocupados y que creo nos queda corto el tiempo, por supuesto, para ser más categórico, pero creo, insisto, que ahora tenemos al margen de los medios que nos contratan una verdadera oportunidad en la forma virtual, ¿no? Con todos los pros y contras que eso conlleva, por supuesto. Muchas gracias, Gerlis. Te cedo la palabra, por favor, Rosario. Muchas gracias con todos y todas. Realmente es un conversatorio que nos queda corto, con tanto que hay que conversar. Hace un momento Martín nos comentaba, ¿no?, que a través de las redes, del TikTok, los chicos realmente se informan. Yo me quedo asombrada cómo chicos de 10, 11 años hablan de feminicidios, hablan de violencia de género, que no estamos conversando en este momento, como ellos están tan empapados, y es justamente por estas redes sociales que les hacen llegar a ellos. Imagínense si estas redes sociales estuvieran encima, las personas que detallan esta información, manejadas por personas que saben del tema, que saben manejarlas, pues sería maravilloso, ¿no? Y creo que está justamente en nuestros zapatos el poder hacer la diferencia, el poder marcar la diferencia, el trabajar de repente a través en forma virtual, estos noticieros que valen la pena. Como comentaban, a las personas nos encanta el morbo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Etcétera, etcétera. Sí, encanta la sangre, pero hay que saberlo manejar, por respeto a las víctimas. Siempre debemos pensar que detrás de una víctima hay muchas personas, está la familia, y eso debemos aprender a respetar, tanto en personas con discapacidad como en violencia de género, en violencia a mujeres con cierta discapacidad. Les agradezco muchísimo, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros, Martín, Néstor, Delcy, muchísimas gracias, los aportes son maravillosos, nos enriquecemos mucho. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este conversatorio. Y bueno, Gerlis, te dejo para que termines de cerrar. Sí, solamente ya para concluir, agradecerles nuevamente su participación, su conocimiento vertido en este conversatorio. Y bueno, nos falta mucho por hacer desde el lugar que nos corresponda, somos periodistas, abogados, terapeutas, hagamos lo que sumemos de alguna forma en este cambio, en términos, en actitudes, en lo que nos podamos nosotros contribuir. Lamentablemente el Estado a veces no abarca todos esos puntos. La ley es bonita, escrita la ley es bonita en el peruano, pero hay muchas cosas que no se cumplen, tanto a nivel policial, por ineficacia, falta del organismo jurisdiccional, muchas cosas. Pero como decimos a veces, dejémonos de quejarnos y dar la responsabilidad siempre al Estado, y siempre, siempre hagamos algo nosotros. Uno a uno, eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a los que tienen acceso, ustedes que tienen acceso a bastantes personas, llegada, pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Bueno, sin más que agregar, les agradezco bastante su presencia nuevamente, y sería todo por el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Se quedó Augusto Boal en el camino, Gustavo. Sí. Ya hablaremos sobre Augusto Boal. Sí, es maravilloso. Es una Tiene que haber alternativa. alguna oportunidad para manejar justamente todo lo que es el embellece. Ahí, muchas gracias a la invitación de parte mía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta otra No oportunidad. dejemos de ser humanos.